Señor, aquí estamos, Padre, con una necesidad muy grande, y es la de darte gracias primeramente porque hasta el día de hoy tú no nos has abandonado, provees en todas las formas para nosotros. Gracias por todo lo que haces por nosotros, por nuestros hijos, nietos, familia, por nuestros hermanos, Señor. Hoy ponemos delante de ti la salud de todos tus hijos, donde quiera que se encuentren, para que seas glorificándote tú, Padre. Ponemos delante de ti todas las situaciones, tú las conoces todas. Necesitamos de ti en esta hora, Señor. Danos el regalo de poder entender tu palabra, que sea tu Santo Espíritu redarguyéndonos de pecado, de justicia, de juicio y de prepararnos para las cosas que vienen, que ya están sucediendo, y pase lo que pase, que nunca nos acobardemos y podamos irnos contigo. Sabemos que no somos dignos, pero creemos en ti, confiamos en ti y vivimos para ti. Háblanos en esta noche y bendice, Señor, a quienes entran a escuchar tu palabra, y glorifícate en todos ellos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy tenemos una palabra para valientes, así que abróchense los cinturones. Lo que vamos a comprender es que el Señor nos está haciendo una invitación especial para entender y comprender. Digo entender porque una cosa es eso y la otra es comprender a fondo el plan de Dios para su pueblo. Por eso vamos a empezar entonces con una historia del pasado. Hace 113 años, exactamente en marzo de 1909, ocurrió una terrible lección para el mundo, pero el mundo no aprendió la lección. Me refiero al hundimiento del Titanic. Seguramente todos han oído hablar de la famosa historia, porque fue una noticia contundente en esa época. A principios del siglo pasado, un barco que se suponía que era indestructible, que no se iba a hundir, así lo manifestaron los propios constructores, que ni siquiera Dios lo podía hundir, dijeron blasfemamente, zarpó de Londres para Nueva York en un viaje de, no recuerdo, 2 o 3 meses tal vez, y con un total de 2.223 personas entre pasajeros y tripulantes. Ese barco tuvo un encuentro con un iceberg, una masa de hielo flotante, que lo rasgó en una extensión bastante grande y el barco terminó hundiéndose en pocas horas, en menos de 2 horas. De esos 2.223 pasajeros, solamente se salvaron 711, porque era tan grande la soberbia de los constructores, creyendo que el barco no se podía destruir, que no le pusieron suficientes botes salvavidas. Y miren lo que pasa. Esta es una lección para el mundo, pero el mundo no la aprende. Se enseña en todas partes a ser precavidos, a tener las debidas medidas. Los conductores siguen bebiendo alcohol antes de subirse detrás de un volante y siguen ocurriendo accidentes. Las advertencias contra grandes catástrofes están a la orden del día, terremotos, pero siguen ocurriendo terremotos y tragedias. Y creo que ustedes han oído de los temblores fuertes, los terremotos que han ocurrido en los últimos días en México, en China, y aquí en Colombia también ha habido unos temblores de mediana intensidad. Entonces, muchos siervos de Dios están advirtiendo que este es un tiempo de grandes eventos espirituales, especialmente este mes de septiembre, lo que queda de él, y el mes de octubre. Pero ustedes ven el mundo
como si nada estuviera pasando. Están ocurriendo muchos eventos físicos y al mismo tiempo en las redes sociales hay muchos siervos de Dios advirtiendo al pueblo de Dios para que esté listo para cualquier cosa. Los más arriesgados dicen que el Señor puede venir en cualquier momento, en un septiembre precisamente, o en un octubre de este año, del año entrante, o el siguiente, por el cumplimiento de las fiestas bíblicas. Pero si ustedes van a las diferentes iglesias cristianas van a ver que la mayoría de nuestros hermanos están dormidos. Entonces yo decía que esta era una palabra para valientes, porque vamos a tocar ese tema, que es específicamente la doctrina del remanente. Yo he mandado como devocionales en estos 2 días ese tema, porque el devocional no es solamente algo bonito, un tema para consolar y para levantar, sino también algo para sacudir, porque los devocionales deben ser lecciones de vida. Y el Señor está poniendo esa urgencia en el corazón de cada uno de sus siervos. La palabra de Dios va en 2 direcciones siempre, contiene 2 temáticas grandes, o es su palabra de amor, de consolación y de fortaleza, pero también lo puede ser como palabra de exhortación, de reprensión y de advertencia. Esta palabra no nos gusta mucho, la última temática. Nos gusta siempre que nos den la palabra suave, bonita, donde el Señor nos dice que nos ama, que nos está esperando con los brazos abiertos, que nos va a perdonar. Pero cuando el Señor advierte que hay cosas que tenemos que limpiar y sacar y preparar, eso no nos gusta mucho, porque existe el síndrome, lo llamo yo, del Titanic en la iglesia. No está pasando nada, no va a pasar nada. Pero ocurrió con Noé. Noé advirtió a los vecinos suyos durante 120 años y solamente 8 se salvaron. Y el Señor advierte en Mateo 24 que será su venida como en los días de Noé. Entonces va a volver a pasar lo mismo. El mundo no aprende de las lecciones que Dios manda, que Dios permite. Entonces mucho cuidado con ese síndrome del Titanic. Para entender la doctrina del arrebatamiento, específicamente del remanente, tenemos que entender lo que es la palabra de Dios. Y qué mejor que la palabra para comprender por qué debemos estar atentos a toda palabra que sale de la boca de Dios. Jeremías 23 es un capítulo bastante fuerte, porque es una reprensión que hace el Señor a los ministros de Dios, específicamente a los profetas. Vamos a ver cómo tomamos esa palabra como introducción a nuestro tema. Vamos a ver desde el versículo 26 al 31 de Jeremías 23. Repito, Jeremías 23, 26 dice: ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón? Este pasaje de Jeremías 23 podríamos llamarlo como un cumplimiento de Mateo 24, 24, específicamente el versículo 26. En Mateo 24, 24 el Señor nos advierte que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas y falsos maestros. Profeta es el que habla de parte de Dios. Por tanto, el falso profeta no habla de parte de Dios, sino de parte de cualquier otra fuente, que en realidad vienen a ser 2 únicamente: su propio corazón o lo que habla Satanás. Entonces la exhortación de Jeremías 23 es contra los profetas que hablan mentira. Versículo 27, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Bueno, este versículo quizá no sea entendido por la mayoría. El propósito de Satanás es distraernos como quiera que sea, o cansándonos o agobiándonos o poniéndonos mentiras delante de nosotros
o medias verdades, o lo que sea, o un ángel disfrazado de luz, para que nos olvidemos del propósito principal, que es nuestro servicio y nuestra adoración a Dios. Entonces el diablo siempre ha logrado su propósito haciendo que se olvide algo de Dios. Por ejemplo, que la congregación empiece a trabajar en ciertas cosas con tal de que no esté enfocada en adorar a Dios, con tal de que no esté enfocada en servir a Dios, todo lo demás el diablo lo estimula. Y entonces esta figura de que el pueblo olvida el nombre de Dios es literal, pero también es figurativa. Olvidarnos de Dios significa que hay una congregación, una iglesia de Dios sin Dios, o mejor aún, una iglesia cristiana sin Cristo, sin cruz, sin sacrificio. Todo lo bonito, todo lo hermoso, todo lo que da paz entre comillas, todo lo que es amor, es permitido de parte del diablo. Pero cuando se habla de servir a Dios con sacrificio, con voluntad, entonces ahí empieza a trabajar activamente en buscar que se borre, se olvide el nombre de Dios. Y esa es una de las explicaciones por la cual el nombre que el Señor enseñó a Moisés en el libro de Éxodo, cuando se le manifiesta y le dice, yo soy el que soy, yo soy Yahweh o Yahvé, durante tanto tiempo ha sido confundido con el nombre de Jehová. Jehová no es la representación ni literal, ni gramatical, ni correcta traducción del nombre que Dios le transmitió a Moisés. Con eso solo hecho, ha logrado que el nombre de Dios no solo se olvide literalmente, sino que también se olvide el carácter de Dios. Entonces, mientras se hable del Dios de amor, del Dios de poder y perdón, el diablo lo permite. Pero cuando se empieza a predicar del Dios de temor y de santidad, de temor a Dios y de santidad, entonces el diablo se pone furioso y empieza a estimular los corazones y a decir, pero ¿por qué ese pastor está hablando tan duro? ¿Por qué tiene tan poca caridad, tan poco amor por la congregación? ¿Por qué regaña? Porque si ustedes son juiciosos leyendo la palabra de Dios, se van a dar cuenta que el Señor alterna su tema. En un pasaje muestra lo que es su amor, su perdón, su bendición, y en el siguiente puede estar mostrando su exhortación, su reprensión y su advertencia. Cuidado, hijos, con eso que está pasando. Continúa Jeremías 23, 28. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. Esto significa que un pastor fiel, un predicador fiel al Señor, va a hablar de ambos temas, del amor y la comprensión de Dios, pero también del temor y de la advertencia de Dios. Toda la escritura en el Antiguo y el Nuevo Testamento está compuesta por estos dos temas. Hay palabra de consuelo y sanidad y hay palabra de exhortación y reprensión. Obviamente no nos gusta la reprensión, no nos gusta que el Señor nos regañe, decimos nosotros, que sea una palabra dura. Miren lo que dice el versículo 29 de Jeremías 23. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Y lo está preguntando. Quema como fuego y desmenuza como martillo. Y las dos cosas no son agradables. Por tanto, la verdadera palabra de Dios debe tener un ingrediente de dolor. ¿Pero por qué, pastor? Si tenemos un Dios tan misericordioso, tan lleno de gracia, ¿no estamos en el tiempo de la gracia? Sí, hermano, pero lea todo el Antiguo Testamento y lea todo después el Nuevo Testamento y va a ver cómo el Señor reprende a un Simón el mago
a una Ananías y Zafira, porque no están siguiendo el lineamiento que el Señor dejó. Entonces, es martillo y es palabra. Eso se debe a una doctrina que no estudiamos mucho, que se llama la doctrina de la perversión humana, o perversidad humana, o pecaminosidad humana, como quieran nombrarla. Eso está en Romanos 3, 9 en adelante, hasta el 20. Dice, literalmente, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, doctrinas de la pecaminosidad universal. Esto quiere decir que no hay por ahí gente buena, niños buenos, sino que todo el mundo está bajo pecado, a menos que el Señor llegue con su gracia a limpiarlo. Esto es lo que está diciendo aquí. Romanos 3:10 continúa. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero pastor, pero Fernando, yo he visto personas buenas. Un momento. Según esta doctrina, no es la apariencia, sino el fondo del corazón lo que está mal en el ser humano. Y según esta doctrina, se necesita un Salvador. Porque cuando nos apartamos de Dios, todos empezamos a mostrar de una o de otra manera esto que estamos leyendo. Continúa. Sepulcro abierto es su garganta. Huele a feo. Hay putrefacción en las palabras que salen de la boca. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Son palabras mordaces, son irónicas, hacen daño, matan. Su boca está llena de maldición y de amargura. Se quejan todo el día de todas las cosas, aunque estén yendo a la iglesia. Sus pies se apresuran para derramar sangre, no necesariamente con un puñal o con un revólver, sino con la lengua. Estamos murmurando de los hermanos. 3:16 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, dispuestos a pelear por todo y por nada. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No, si hago esto que está un poquito mal, eso no pasa nada. Temor de Dios en el Nuevo Testamento, no, esto no es del Antiguo. Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No lo leí bien, vuelvo a leer. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese es el propósito de la ley. Mostrar la pecaminosidad del ser humano. Y es por eso que se supone que nos congregamos y que la palabra fuerte, la palabra que es como martillo y como fuego, viene a mostrarnos cuánto necesitamos de Dios. Y entonces nos volvamos totalmente dependientes de Dios y sepamos que sin Él nada podemos hacer. Que lo necesitamos en cada momento para que con su perdón y su gracia nos levante. Que nosotros no tenemos nada bueno, que no tenemos nada que gloriarnos. Lo único en que debemos gloriarnos es en la gracia y el amor de Dios. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por eso, ojo con regresar a la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso está la ley, para eso está la palabra fuerte, la palabra dura como martillo, para mostrarnos nuestro pecado. Entonces, no debemos decir, uy, es que esa palabra es muy dura, debemos decir, Señor, perdónanos, porque nos has mostrado cuánto necesitamos tu gracia.
Continuando con Jeremías 23, después de que se ha exhortado que no es mi palabra como fuego, dice nuevamente en el versículo 30, por tanto, he aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. Eso de robar las palabras es una expresión irónica, que significa que los falsos profetas copian el modelo de los profetas verdaderos y hablan aparentemente como ellos, pero sin decir la palabra dura, solamente la palabra blanda, para no asustar al pueblo y que no se vaya a ir y entonces no traiga sus ofrendas y entonces la iglesia empiece a pasar dificultades. Pero eso hace que la iglesia sea tibia, que la iglesia no mire su pecado, no lo confiese y entonces esté contenta consigo misma y con el síndrome del Titanic. No, aquí no pasa nada. Esto no se va a hundir. Estamos bien como estamos. Todos somos salvos. Iglesia de la Odisea, ¿cuál iglesia? La tibia. Ah, sí, por ahí esa debe ser la iglesia del vecino. Nosotros no. Nosotros somos iglesia santa. Porque no tenemos pecado. Y el Señor dice, el que dice que no ha pecado, miente. Versículo 31 de Jeremías 23. He aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara. Entonces voy a hacer un resumen. ¿Cuál es el problema al que nos estamos refiriendo? Para entender la doctrina del remanente. Que toda doctrina falsa en cualquier iglesia es antropocéntrica. Quiere decir que el centro es el hombre. Dios está en el cielo para servir las necesidades del hombre, para sanar todas las enfermedades, para quitarle todas necesidades, todas las carencias económicas, para levantarlo y ponerlo en el cielo aquí y allá. El centro de la creación es el hombre. No, el centro del universo es Dios. El hombre como centro de la creación en vez de Dios es el más grande engaño desde el paraíso. Eso fue lo que hizo el diablo con Eva. Seréis como dioses si haces lo que se te da la gana, Eva. Y se ha quedado. Entonces hoy vemos iglesias llenas de gente donde la doctrina es la del bienestar, ya ni siquiera la prosperidad, ahora es el bienestar. Ahora es Dios que te sirve a ti, hermano. Envió a su Hijo a que muriera a la cruz para que tú estés feliz y tú tengas todas tus necesidades satisfechas. Por favor. Todo siervo falso busca su propia exaltación. Entonces hay falsa doctrina y falsos siervos que se autoexaltan porque buscan fama, elogios, dinero, posesiones, deleites, poder. La doctrina antropocéntrica. Eso lo vamos a ver mañana en el pasaje de la tentación de Jesús. Entonces, toda falsa profecía y predicación y doctrina viene del corazón orgulloso y rebelde del hombre. Ojo con lo que estás oyendo, donde quiera que vayas. Si no te predican de santidad, si no te predican de arrepentimiento, si no te predican de pecado, de tu pecado, de mi pecado, entonces estás en una iglesia que te está llevando a un entendimiento malo de los tiempos. Puede haber muchos estudios bíblicos, pero hay poca comunión con Dios. Entonces, vamos a mirar, ahora sí, a entender la doctrina del remanente. ¿En qué se basa eso? ¿Dios o Baal? Romanos 11, 2 al 8. Versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo, refiriéndose a Israel, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué dice la respuesta divina? Miren aquí lo que contesta el Señor. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal.
Bueno, expliquemos esto. Aquí el Señor está diciendo, mira Elías, tú entiendes, no estás solo como lo sientes. Tú te metiste en una cueva y saliste huyendo porque creíste que solo tú quedabas. Lo acabas de decir. Solo yo he quedado, Señor. Yo te corrijo, Elías. Tú eres mi profeta, pero no sabes que tengo reservados a 7,000. 7,001 con Elías. Pero un momento, ¿de cuántos de Israel? Algunos calculan que en esa época es probable que haya habido una población de pronto de 7 millones o en el mejor de los casos de 3,5 millones como les mandé en el devocional. Pero ¿cuántos son 7,000 hombres de 7 millones? ¿Qué porcentaje tan pequeño? ¿Recuerdan ustedes los que se salvaron del Titanic? Eran el 33%. La doctrina del remanente dice que ni siquiera el 10% es lo que conforma el remanente, sacándolo del pueblo de Dios. A ver, Dios hace un llamado de salvación y entre los perdidos del mundo entonces se configura la iglesia del Señor. Eso sería el primer remanente. Pero de ese grupo que es la iglesia del Señor, el Señor está sacando otro grupo que es el verdadero remanente, que es el que Él ha escogido para llevarse. Entendamos esto. Baal, o Dios, es lo que está aquí diciendo el Señor. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Hay que entender quién es Baal hoy en día. Entonces, Baal significa Señor, en esos términos. Un nombre que conocemos mucho, Belcebú, viene de Baal Zebú, que quiere decir Señor de las moscas o Señor de la putrefacción. Entonces, Señor es quien tiene el poder sobre la vida de otro. Ven, sígueme, te estoy invitando a ti que oyes esto, para que sigas esta deducción. Baal es Señor y Señor es aquel que tiene poder sobre la vida de otro. Si los Baales gobiernan la vida de alguien, entonces Dios no es el Señor. Pregunta, ¿quién gobierna la vida del cristiano hoy? ¿Será el Señor realmente? ¿Será que los cristianos en términos generales no están buscando fama? Pastores, ministros, ancianos y ovejas incluso, fama dentro de la iglesia o fama fuera de la iglesia, ser reconocidos en sus trabajos, en el mundo, elogios estarán buscando, dinero. ¿Cuántos cristianos están afanados por amasar una fortuna, por tener posesiones, por tener deleites o poder? Están buscando la política no para servir, sino para llegar a tener ese renombre y ese poder. Todo esto lo vamos a ver en el pasaje de la tentación a Jesús y nos va a quedar más claro. Pero entonces, la pregunta que hicimos, ¿quién gobierna la vida del cristiano hoy? Es para que se hagan otra pregunta. ¿Realmente nosotros dedicamos nuestra vida a Dios? ¿Realmente Dios es el Señor de nuestra vida? Continúa entonces Romanos 11:5. De la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Es por este pasaje y otros similares donde se saca la conclusión que no todos en la iglesia del Señor van a ser arrebatados. He sido claro con esto y he dicho que los que se quedan no van hacia la perdición necesariamente, sino que van hacia una segunda oportunidad. Como vivieron una vida carnal, buscando lo que hablábamos arriba, fama, elogios, dinero, posesiones, deleites, poder, como su prioridad no era Dios, pero creían en Jesucristo, entonces el Señor los deja para una segunda oportunidad. Tienen que vivir durante la tribulación
para que entonces ahí sí definan realmente quién es su Señor y entonces en esa tribulación sean salvos. La pregunta es, ¿muchos querrán quedarse? ¿O será que todos quieren irse? Pero todos están diciendo que nos vamos. Ustedes van a cualquier iglesia que crea la doctrina del arrebatamiento y todos dicen, nos vamos, ya nos vamos. Pero no preguntan si ellos son de ese remanente. El remanente es aquel que dice y que vive esto. Todo es tuyo, mi Dios. Dinero, familia, tiempo, mi persona, mis planes son tuyos. Yo no tengo nada, Señor. Y no quiero tener nada. Yo quiero solamente estar contigo. Si el dinero me va a apartar, si el poder me va a apartar, si la familia me va a apartar de ti, los pongo en tus manos. Si yo mismo, Señor, estoy haciendo cosas que me aparten de ti, me entrego a ti, Señor. Doblo mi rodilla. Yo no quiero Baales en mi vida. Versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. Entonces, el remanente cada día confiesa su pecado. Señor, perdóname porque me distraje con tal cosa. No que me distrajera 5 minutos porque era normal, necesitaba ese alivio para mi carne, sino que me distraje, Señor, y me estoy apartando de ti. Me distraje con una revista, me distraje con cosas del mundo, con una compañía, con una amistad. Entonces, muchas congregantes no están confiando en Dios, sino viviendo por obras. Como están tan distraídos, entonces vienen rápidamente y hacen algo, ofrendan o ayunan o se congregan para que Dios los perdone. No es eso. Lo que hay que confiar es en Dios, es entregarle a Él la vida y decirle, Señor, tú sabes cuál es mi pecado. Así que trabaja, Señor, obra en mí, porque de otra manera no estaremos junto a ti. Y recordamos, en resumen y para terminar, la exhortación que el Señor le hace a través de Juan en el libro de Apocalipsis a la iglesia de los últimos tiempos, que es la iglesia de la Odisea y que es la iglesia tibia. Tú dices que eres rico y no te has dado cuenta que eres ciego, pobre, miserable y desnudo. Ese es el síndrome de Titanic, la iglesia que dice que está bien y se está hundiendo, se está quedando. En cambio, la iglesia de Filadelfia, que es antes de la Odisea, allá en Apocalipsis 3, dice, eres una iglesia fiel a pesar de tu poca fuerza. Te has mantenido guardando la palabra de mi paciencia. Lean esos, la sexta y la séptima iglesia para que recuerden bien esto que estamos hablando. Esa es la razón por la que se está predicando que debemos estar listos. Y este es el tiempo para estar listos. Pastor, pero ¿cuándo voy a estar listo si yo no conozco bien la Biblia? No, hermano, no se trata de conocer bien la Biblia o no. Se trata de tener un corazón dispuesto para estudiar lo que te corresponda estudiar, para orar lo que te corresponda orar, para entrar en comunión con Dios cuando te corresponda, con el corazón totalmente dispuesto y rendido a ese Dios que es tu Señor. Predicar siempre ha sido difícil, pero más hoy porque las iglesias están llenas de corazones endurecidos, como dice el versículo 7 de Romanos 11. Miren lo que dice allí. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, versículo 8. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Iglesias llenas de estuporosos,
llenas de ciegos y de sordos, que piensan que porque solamente se congregan una vez a la semana, o 2 o 3, por eso ya son parte del remanente que el Señor va a rescatar de este mundo como la esposa de Cristo. Y no es así. Es, en resumen, el remanente del Señor, aquellos que están en comunión constante con su Padre y con el Señor Jesucristo. Comunión, hablando todo el día con Él, independientemente de la actividad que se esté haciendo. Yo no estoy diciendo que esté arrodillado 24 horas al día, estoy diciendo que el Señor es su compañero, su amigo de aquel que verdaderamente lo busca. Entonces, mañana vamos a redondear con la explicación de por qué algunos escogen a Baal en vez de Dios. Increíble, pero así es. Y cómo es que tenemos que preparar el corazón cada día. Hermanos, créanme, por favor, se los digo en el nombre de Jesús, este es un tiempo de urgencia espiritual para que el corazón esté listo para el Señor. Quiero decirte que estar listo no significa que necesariamente estés congregándote en una iglesia. Puede que haya pasado algo en tu vida que no te haya dejado congregarte en el último tiempo. No importa, pero si tu corazón está inclinado hacia el Señor, si tu corazón quiere servirlo y lo honra y lo alaba y lo adora cada vez que puede, entonces tu corazón está abierto a ese Dios y estás listo. Pero si te estás congregando, por lo opuesto, estás abriendo tu Biblia y estás muy distraído con cosas del mundo, entonces no te llames parte de esa congregación de remanente. Así que esta es una invitación a que simplemente nos despertemos y si hemos estado entre las vírgenes necias, tomemos hoy del aceite del Espíritu Santo para que nuestras lámparas estén prendidas y seamos la iglesia de Filadelfia y no la de Laodicea. Amén. Amor, ¿quieres orar, por favor? Amén. Ay, Señor, gracias por sacudirnos, gracias por mostrarnos que no nos distraigamos. Hay momentos en que nos sentimos tan indignos, Padre, pero tú en tu palabra nos dijiste, no es por obras, no es porque seamos perfectos, Amén. es porque tú tienes, porque cada uno de nosotros, tú quieres ver un corazón dispuesto, un corazón sincero, un corazón entregado a ti. Ayúdanos a buscarte, a seguirte, a estar pendientes, porque realmente es abrumador todo lo que está sucediendo en el mundo, a cada segundo, y gracias porque nosotros estamos bien, porque no nos ha ocurrido tantas desgracias que están sucediendo alrededor en el mundo. Ayúdanos a sostenernos, a mantenernos y a creer, Señor, a creer cada día más en ti. Fortalécenos, que esta noche salgamos todos fortalecidos, no mirando el mundo, sino mirándote a ti. Y con esa gloriosa y bendita esperanza de saber que pronto iremos contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y oren por sus familiares.